La leyenda de El fantasma del puente de piedra. Escucha, imagina que caminamos juntos en la penumbra, y que alguien, un viejo conocido, quizá un abuelo que habla en voz baja, se inclina y te dice, hay lugares que no olvidan, y este es uno de ellos. ¿Alguna vez has cruzado un puente y has sentido que alguien más lo hacía contigo, aunque estuvieras completamente solo? En el centro-sur de Chile, a pocos kilómetros de la ciudad de Curicó, existe una construcción que no solo une dos orillas, sino también dos tiempos. Hablamos del puente de piedra, levantado sobre el río Teno, en la actual comuna de Rauco. Un puente real, sólido, documentado, cuya construcción comenzó en la primera mitad del siglo XVIII, alrededor del año 1730, cuando Chile aún era colonia española y los caminos eran más peligrosos que los bosques que los rodeaban. Este puente fue construido para algo muy concreto: permitir el paso de carretas, viajeros, soldados y comerciantes entre el valle y la cordillera. Las crónicas coloniales mencionan su importancia estratégica, su resistencia frente a las crecidas del río y el trabajo forzado de indígenas y peones que colocaron, piedra sobre piedra, su estructura arqueada. Hasta aquí, todo parece historia. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué, desde hace más de un siglo, nadie lo cruza de noche sin acelerar el paso? Los registros locales, actas municipales, relatos orales recopilados a fines del siglo XIX y comienzos del XX, coinciden en algo inquietante. No hablan de una sola aparición, ni de un solo año. Hablan de repeticiones, de sombras vistas al amanecer, de pasos sobre la piedra cuando el puente estaba vacío, de una figura que no pertenece del todo ni al agua ni a la tierra. Los campesinos del sector lo llaman simplemente el fantasma del puente de piedra. No le ponen nombre, no se atreven. ¿Es un alma atrapada desde los tiempos coloniales? ¿Un eco de las tragedias ocurridas allí, registradas solo como accidentes en los archivos? ¿O algo que nunca fue humano del todo? Dicen que el puente, cuando cae la noche y el río Teno baja turbio, suena distinto. No cruje como la madera ni gime como el metal. Suena como si respirara. Y aquí es donde la historia deja de ser solo un dato histórico y comienza a volverse incómoda. Porque este lugar existe. Las fechas existen. El puente sigue en pie. Entonces dime, si todo es real, ¿de dónde viene lo que tantos aseguran haber visto? Ahora bien, para entender por qué este puente carga con algo más que su propio peso, hay que retroceder en el tiempo. Muy atrás, a una época en la que cruzar el río Teno no era solo una dificultad geográfica, sino una amenaza constante de muerte. Antes de que existiera el puente de piedra, el paso se hacía en balsas rudimentarias o a caballo, cuando el caudal lo permitía. Los documentos coloniales del Cabildo de Curicó, a mediados del siglo XVIII, ya hablaban de ahogamientos frecuentes, de carretas arrastradas por la corriente y de viajeros desaparecidos sin dejar rastro. El río no perdonaba, y muchos jamás regresaban a casa. Por eso, cuando se ordena la construcción del puente, no se hace solo por comercio, sino por necesidad urgente. Las obras comienzan alrededor de 1730, utilizando piedra extraída de las cercanías y mano de obra local, en su mayoría indígenas y campesinos. Las jornadas eran largas, el clima implacable, y el río, siempre observando. Aquí aparece el primer murmullo extraño. Los relatos más antiguos, transmitidos de generación en generación, aseguran que varios trabajadores murieron durante la construcción. No todos figuran en registros oficiales. Algunos cayeron desde la estructura aún incompleta. Otros fueron arrastrados por el río. Y hay quienes dicen, en voz muy baja, que uno de ellos desapareció sin que jamás se encontrara su cuerpo. ¿Un accidente más? ¿O el comienzo de algo que no quedó asentado en papel, pero sí en la memoria del lugar? Cuando el puente fue finalmente terminado, se convirtió en una obra admirable para su tiempo. Resistente, imponente, silenciosa. Sin embargo, casi de inmediato comenzaron los comentarios. Arrieros que juraban escuchar pisadas detrás de ellos, aun cuando el camino estaba vacío. Viajeros nocturnos que decían ver una silueta oscura detenida en el centro del puente, inmóvil, como esperando.
Lo curioso es que esos relatos no describen un espectro violento. No grita, no ataca, no persigue, solo está. Y eso es, quizá, lo más inquietante. Porque si tantas personas, en distintas épocas, con distintas vidas, coinciden en ver lo mismo, ¿estamos hablando de sugestión colectiva? ¿O de algo que quedó atrapado allí desde el momento mismo en que la última piedra fue colocada? Dicen los más antiguos del sector que el puente nunca estuvo realmente vacío desde entonces. Y justo cuando esa idea comienza a tomar forma, aparecen los primeros testimonios detallados que nadie logró explicar. Con el paso de los años, el puente de piedra dejó de ser solo una obra útil y comenzó a transformarse en un punto de advertencia. No había señal alguna, ni prohibición escrita, pero todos en los alrededores sabían lo mismo: no te detengas en el centro del puente cuando cae la noche. Los primeros testimonios detallados aparecen hacia finales del siglo XIX, cuando el tránsito por la zona aumentó gracias al crecimiento agrícola del Valle del Teno. Estos relatos no provienen de un solo testigo, sino de arrieros, carreteros y campesinos, gente acostumbrada a la oscuridad, al silencio del campo y a los ruidos extraños. Personas difíciles de asustar. Uno de los relatos más citados en la tradición oral de Rauco habla de un arriero que, cerca de 1887, regresaba de Curicó pasada la medianoche. El hombre contó que, al llegar al puente, escuchó pasos sincronizados con los suyos, como si alguien caminara detrás. Pensó que era otro viajero, hasta que se detuvo. Los pasos también se detuvieron. Cuando giró la cabeza, no vio a nadie. Pero al volver la mirada al frente, distinguió algo imposible: una figura humana apoyada en la baranda de piedra, mirando el río. No tenía rostro definido, solo una silueta oscura, más densa que la sombra. El arriero no huyó de inmediato. Dijo después que sintió una pesadez en el cuerpo, como si el aire mismo lo obligara a quedarse quieto. ¿Miedo? Sí. ¿Pero también curiosidad? Mucha. El hombre juró que la figura no flotaba, no atravesaba la piedra, no se desvanecía como un humo. Estaba allí, como alguien real. Cuando finalmente logró moverse y avanzó, la silueta comenzó a desdibujarse, mezclándose con la oscuridad del río, hasta desaparecer por completo. A partir de ese relato, otros comenzaron a hablar. Un campesino aseguró ver a un hombre empapado, como recién salido del agua, caminando lentamente hacia el centro del puente. Otro dijo escuchar una voz grave, apenas audible, que parecía contar pasos. Siempre el mismo patrón: noche cerrada, silencio total y el centro del puente. Lo inquietante es que ninguno de estos testimonios menciona violencia directa. El fantasma no empuja, no amenaza, no grita. Entonces surge la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. ¿Qué quiere? Algunos creen que es el espíritu de uno de los trabajadores muertos durante la construcción. Otros, que representa a los ahogados del río, incapaces de abandonar el último lugar que intentaron cruzar con vida. Y hay quienes piensan algo aún más perturbador: que el puente mismo es el ancla, y la figura, solo su reflejo. Sea cual sea la verdad, para comienzos del siglo XX el fantasma del puente de piedra ya no era un rumor aislado. Era una presencia asumida, algo que se mencionaba en voz baja, especialmente cuando alguien debía cruzar de noche. Y es justamente en esa época, cuando los encuentros dejan de ser esporádicos y comienzan a repetirse con una precisión inquietante. A comienzos del siglo XX, el puente de piedra ya no era solo un paso obligado, era un lugar que se respetaba. No por leyes ni por autoridades, sino por algo más antiguo y difícil de explicar. Para entonces, la leyenda había pasado de padres a hijos, y cada generación añadía un detalle más: siempre el mismo núcleo, siempre el mismo punto, la mitad exacta del puente. Entre 1905 y 1920, aparecen varios testimonios coincidentes recogidos por cronistas locales y maestros rurales de la zona. Personas educadas, acostumbradas a escribir informes y relatos, no a exagerar supersticiones. Todos describen una experiencia similar. Al cruzar el puente de noche, el ambiente cambia de forma abrupta. El sonido del río se apaga. El aire se vuelve pesado. Y el tiempo parece detenerse.
Uno de esos relatos habla de un profesor que regresaba a Rauco tras una jornada en Curicó. Contó que, al llegar al centro del puente, sintió que alguien caminaba junto a él, al mismo ritmo. No escuchó pasos adelantados ni retrasados, sino exactos. Cuando intentó acelerar, el acompañante invisible hizo lo mismo. Cuando disminuyó el paso, también. ¿Casualidad? ¿O una presencia que no permite ser ignorada? El profesor aseguró que no vio figura alguna, pero sí percibió un frío localizado, como si una sombra caminara pegada a su costado. Al llegar al final del puente, la sensación desapareció de golpe. No gradualmente, de golpe, como si algo se hubiera quedado atrás, justo donde comienza la piedra central. Otro testimonio, fechado alrededor de 1914, menciona algo aún más extraño. Un grupo de campesinos, cruzando juntos al amanecer, juró ver una silueta detenida en el centro, mirando hacia el oriente. No reaccionó ante su presencia. No se movió. No emitió sonido alguno. Cuando el primer rayo de sol tocó la piedra, la figura simplemente ya no estaba. Y aquí hay un detalle que se repite en todos los relatos, uno que rara vez se menciona pero que resulta clave. El fantasma nunca aparece de día. Nunca bajo el sol pleno. Nunca con testigos desprevenidos. Solo en el límite, en el tránsito, en el cruce. Algunos investigadores locales comenzaron a plantear una idea inquietante, que la aparición está ligada al acto mismo de cruzar, no al lugar estático. Como si algo se activara cuando alguien intenta pasar de una orilla a otra, de un estado a otro. ¿Y si no se trata de un alma errante? ¿Y si el puente funciona como una frontera que no todos pueden cruzar, ni siquiera después de la muerte? Con el tiempo, muchos optaron por evitar el paso nocturno. Otros lo hacían, pero sin mirar alrededor, sin detenerse, sin hablar. Porque decían que mientras no le prestaras atención, él tampoco lo haría. Pero toda leyenda tiene un momento en el que el silencio ya no es suficiente. Y ese momento llegó, cuando alguien decidió detenerse en el centro del puente. Nadie recuerda su nombre con exactitud. Algunos dicen que era un comerciante. Otros, un peón de hacienda. Lo único en lo que todos coinciden es en el año 1927. Y en una decisión que nadie más se atrevía a tomar. Aquella noche, según los relatos transmitidos en Rauco y sectores cercanos al río Teno, el hombre cruzaba el puente de piedra solo, poco antes de la medianoche. No era la primera vez. Conocía los rumores, había escuchado las historias, pero también se decía a sí mismo que eran exageraciones. Cuentos para asustar niños. Sombras del cansancio. Al llegar al centro del puente, hizo algo que rompía todas las reglas no escritas del lugar. Se detuvo. Al principio, no ocurrió nada. El río seguía su curso. El viento rozaba la piedra. Entonces, lentamente, comenzó a escuchar pisadas detrás de él. No apresuradas, no agresivas, tranquilas, demasiado tranquilas. Pisadas que no se acercaban, pero tampoco se alejaban. El hombre no se dio vuelta de inmediato. Dicen que sintió una presión en el pecho, como si el aire pesara más. Y cuando finalmente giró la cabeza, no vio un rostro, sino una forma humana incompleta, como si la oscuridad hubiera aprendido a imitar un cuerpo. No gritó, no corrió, solo dio un paso atrás. Ese fue el momento exacto en que ocurrió lo que nadie pudo explicar del todo. El testigo aseguró, días después, que la figura no avanzó hacia él, sino que pareció inclinarse levemente, como alguien que observa con atención. Y entonces escuchó algo que jamás olvidó. Un sonido bajo, profundo, parecido a una respiración, pero que parecía provenir del puente mismo. El hombre logró cruzar y llegar al otro lado, pálido, tembloroso, incapaz de articular palabras coherentes durante horas. No murió, no desapareció, pero nunca volvió a cruzar ese puente. A partir de ese año, los relatos cambiaron de tono. Ya no se hablaba solo de ver o sentir. Se hablaba de interacción, de una presencia consciente, de algo que respondía cuando alguien rompía el silencio del lugar. Los vecinos comenzaron a advertir a los forasteros. Las carretas evitaban pasar de noche.
Y cuando no había alternativa, todos seguían el mismo ritual: cruzar sin hablar, sin detenerse, sin mirar atrás. Porque algo había quedado claro desde 1927. El fantasma del puente de piedra no siempre se muestra, pero sí observa. Y si eso era cierto, ¿desde cuándo llevaba esperando a que alguien se detuviera frente a él? Para encontrar una posible respuesta, hay que mirar hacia abajo, hacia el río Teno. Porque si el puente guarda la forma, el río guarda la memoria. Los registros históricos indican que, durante los siglos XVIII y XIX, las crecidas del Teno fueron especialmente violentas. Documentos de la Intendencia y relatos parroquiales mencionan inundaciones en 1772, 1827 y 1877, años en los que el río arrasó con cultivos, corrales, en algunos casos, con personas. Muchos cuerpos jamás fueron recuperados. Simplemente desaparecieron. Aquí surge una coincidencia inquietante. Varias de las apariciones del fantasma del puente de piedra se producen después de grandes crecidas, cuando el cauce vuelve a la calma y el nivel del agua desciende. Como si algo emergiera solo cuando el río decide soltar lo que guarda. Pescadores antiguos del sector contaban que, tras las inundaciones, el puente amanecía cubierto de restos arrastrados por la corriente. Ramas, troncos, ropa, y a veces objetos personales que nadie reclamaba. Sombreros, cinturones, zapatos solitarios, vestigios de vidas interrumpidas. ¿Y si el fantasma no pertenece solo a uno de ellos? ¿Y si es la suma de muchos? Algunos investigadores folclóricos chilenos, a mediados del siglo XX, plantearon que ciertas leyendas no representan individuos, sino lugares cargados por repetición de tragedias. El puente de piedra, ubicado justo en un punto de paso obligado, habría acumulado décadas de miedo, despedidas y muertes sin despedida. Eso explicaría por qué la figura no tiene un rostro definido, porque su forma cambia según el testigo, porque nunca habla, pero parece comprender. Un testimonio de 1939, recogido por un funcionario ferroviario que cruzaba la zona, añade un detalle perturbador. Aseguró escuchar, en plena madrugada, un murmullo bajo, como varias voces superpuestas, imposibles de distinguir. No provenían del agua, ni del aire, sino del centro del puente. Al detenerse, el murmullo cesó. Otra coincidencia: quienes afirman haber escuchado sonidos extraños siempre mencionan el mismo punto. Ni al inicio, ni al final, siempre en el medio, como si ese lugar fuera un umbral, como si algo hubiera quedado atrapado exactamente ahí, entre dos orillas, sin poder avanzar ni retroceder. Y entonces surge una pregunta incómoda, casi inevitable. Si el fantasma está ligado al río, ¿qué ocurre cuando el río vuelve a crecer? La crecida a la que todos hacen referencia ocurrió en el invierno de 1953. No fue la más grande registrada en cifras oficiales, pero sí la más recordada en la memoria colectiva del Valle del Teno. Las lluvias fueron persistentes, el deshielo temprano, y el río comenzó a subir de manera silenciosa, peligrosa. Los informes municipales de Curicó hablan de caminos cortados, campos anegados y familias evacuadas. El puente de piedra resistió, como lo había hecho tantas veces antes. No colapsó, no cedió, pero quienes estuvieron allí aseguran que algo cambió. Después de esa crecida, los avistamientos se volvieron más claros, más definidos. Ya no se hablaba solo de sombras o sensaciones. Varias personas describieron una figura humana completa, de pie en el centro del puente, mirando fijamente el cauce del río, como si esperara algo que nunca llegaba. Un carabinero destinado en la zona, a mediados de la década de 1950, declaró haber visto a un hombre inmóvil durante una ronda nocturna. Pensó que era un transeúnte en peligro y se acercó. Cuando estuvo a pocos metros, la figura no reaccionó a su presencia, no se movió ante la linterna, no respondió a la voz de autoridad. Simplemente, no estaba viva. El carabinero jamás habló públicamente del hecho, pero el relato se filtró en conversaciones privadas y quedó grabado en la tradición oral del sector. Desde entonces, muchos aseguraron que el fantasma parecía más cercano, como si la crecida hubiera debilitado la frontera que lo mantenía contenido.
También surgió otro detalle inquietante. Algunos testigos afirmaron que la figura ya no siempre estaba sola. No se veían otras siluetas, pero se percibía una presencia múltiple. Una sensación de compañía invisible, especialmente cuando el viento soplaba desde la cordillera. ¿Podría el río haber devuelto algo que nunca fue despedido? ¿O simplemente removió lo que ya estaba allí, esperando? A pesar de los rumores, el puente siguió utilizándose. El progreso no se detiene por leyendas. Sin embargo, los horarios cambiaron. Los cruces nocturnos disminuyeron. Y quienes no tenían opción, llevaban consigo pequeños rituales: persignarse, guardar silencio, no mirar al agua. Porque había algo que ya nadie dudaba. El fantasma del puente de piedra no se había ido. Al contrario, parecía más presente que nunca. Y entonces, con el paso de los años, ocurrió algo aún más inquietante. Las apariciones comenzaron a detener el tiempo para quienes las presenciaban. Quienes vivieron esos encuentros lo describen siempre de la misma manera: el tiempo se rompe. No se acelera. No se detiene por completo. Simplemente, deja de tener sentido. Los testimonios más desconcertantes aparecen entre las décadas de 1960 y 1970. Personas que cruzaron el puente de piedra creyendo haber estado allí apenas unos segundos, para luego descubrir que habían pasado varios minutos, incluso más de una hora. Relojes detenidos. Trayectos que nunca coincidían con la duración esperada. Un conductor rural relató que, al mirar su reloj justo antes de subir al puente, marcaba las 2:15 de la madrugada. Al llegar al otro lado, sin haber sentido nada extraño más que un silencio absoluto, el reloj marcaba las 2:15, pero el cielo ya comenzaba a aclarar. Nadie supo explicarlo. Otros hablaron de una sensación común. Mientras cruzaban, el mundo parecía apagar sus sonidos. No había grillos. No había viento. No había agua. Solo el eco de los propios pasos, y a veces, uno más. Aquí es donde la figura vuelve a aparecer con mayor claridad. Ya no como una sombra indefinida, sino como un hombre de postura rígida, vestido de manera imprecisa, como si perteneciera a varias épocas al mismo tiempo. Algunos dijeron ver ropa oscura, otros algo parecido a un poncho antiguo, otros simplemente no lograron distinguir nada concreto. Y siempre lo mismo. No se movía, no hablaba, no miraba al testigo, pero todos sintieron que sabía que estaban allí. Investigadores del folclore chileno señalan que este tipo de relatos no encajan del todo con la figura clásica de un fantasma errante. No hay lamento, no hay petición, no hay advertencia explícita. Lo que hay es presencia. Una presencia ligada al acto de cruzar, al tránsito, al paso de un estado a otro. Como si el fantasma del puente de piedra no buscara asustar, sino recordar. Recordar que ese lugar fue escenario de pérdidas. Que bajo la piedra y el agua hay historias sin cerrar. Que no todos los caminos se cruzan sin dejar algo atrás. Y cuando estas historias comenzaron a circular fuera de Rauco, algo curioso ocurrió. Personas que nunca habían escuchado la leyenda describieron experiencias sorprendentemente similares al cruzar el puente de noche. ¿Sugestión? ¿Coincidencia? ¿O una historia que se cuenta sola, incluso a quienes no la conocen? Para entonces, el puente ya había entrado en una nueva era. Más tránsito, más luces cercanas, más ruido humano. Pero aún así, el centro del puente seguía quedando en penumbra. Y allí, según dicen, él sigue esperando. Con el paso de los años, el ruido del mundo moderno comenzó a acercarse al puente de piedra. Caminos mejorados, vehículos más rápidos, luces a lo lejos. Sin embargo, hay algo que nunca cambió: la conducta de quienes lo conocen bien. Los habitantes más antiguos de Rauco y de los sectores rurales cercanos coinciden en una costumbre que no figura en ningún reglamento. Nadie se queda conversando sobre el puente mientras lo cruza. Si se va acompañado, se guarda silencio. Si se va solo, se piensa en otra cosa. No es miedo abierto, es respeto. Porque, según dicen, el fantasma del puente de piedra reacciona a la atención. No a la provocación, no al desafío, sino al acto de reconocerlo. Mirar demasiado. Detenerse.
Pensar en él mientras se está justo en el centro. Un testimonio de finales de la década de 1980 relata que un joven, incrédulo, decidió probar la leyenda. Se detuvo deliberadamente en el punto exacto del puente donde todos advertían que no lo hiciera. No vio nada extraordinario. No escuchó voces. Pero al reanudar la marcha, sintió algo imposible de explicar. La certeza absoluta de que no estaba solo, aunque no hubiera nadie a su alrededor. Días después, el joven contó que comenzó a soñar repetidamente con el puente. Siempre el mismo sueño. Siempre la misma escena. El detenido en el centro, y alguien frente a él, inmóvil, sin rostro. Los sueños cesaron solo cuando juró no volver a detenerse allí. No hay registros de ataques. No hay muertes atribuidas directamente a la aparición. Y eso, paradójicamente, hace la leyenda aún más inquietante. Porque no busca dañar, solo permanecer. Algunos creen que el fantasma no es una advertencia, sino un guardián. Otros, que es un recuerdo que se niega a desaparecer. Hay quienes sostienen que mientras el puente siga en pie, algo quedará atado a él. Y entonces surge la pregunta final, esa que nadie formula en voz alta cuando cruza de noche. Si el puente conecta dos orillas, ¿qué es exactamente lo que él no pudo cruzar? Hoy, el puente de piedra sigue ahí, real, documentado, usado, y aún así, envuelto en un silencio extraño cuando cae la noche. No porque esté abandonado, sino porque quienes lo conocen prefieren no despertar lo que descansa en el centro. Solo queda cerrar la historia, no con respuestas, sino con una última reflexión. Tal vez nunca sepamos con certeza qué ocurrió en el puente de piedra. No existe un acta final. No hay una fecha que cierre la historia. No hay un nombre grabado en la piedra que explique la presencia que tantos han sentido. Y quizá, eso sea precisamente lo que mantiene viva la leyenda. Porque todo lo que rodea a este lugar es real. El puente existe. El río Teno ha cobrado vidas a lo largo de los siglos. Las crecidas están registradas. Los testimonios se repiten, separados por décadas, pero unidos por los mismos detalles. Y aún así, algo no encaja del todo. El fantasma del puente de piedra no aparece para todos. No se muestra cuando se le busca. No responde a desafíos ni a burlas. Surge solo en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, como si obedeciera reglas que no conocemos. Reglas antiguas, silenciosas. Quizá no sea un espíritu condenado. Quizá no sea un recuerdo humano. Quizás sea el eco de todos aquellos que quedaron a medio camino, atrapados entre la partida y el destino. Cuando cruces un puente antiguo, de piedra fría, sobre un río que nunca se detiene, piensa en esto. Hay lugares que no olvidan lo que ocurrió sobre ellos. Lugares donde el tiempo se adelgaza. Donde el pasado y el presente caminan juntos por unos segundos. Y si alguna vez te toca cruzar el puente de piedra, de noche, cuando el sonido del agua se apaga y el viento parece contener la respiración, no te detengas, no mires atrás, no intentes comprobar nada, porque dicen que, en el centro exacto del puente, alguien sigue esperando. No para asustar, no para perseguir, solo para recordarte que hay cruces que nunca terminan, y que algunas leyendas no se cuentan para ser creídas, sino para ser respetadas.